el doctor José Antonio Torres Iriarte, él es político y también analista internacional. Doctor, ¿qué tal? Buenas tardes, gracias por estar aquí en Hágase Justicia de Telestar Canal 3. Doctor, estaba justamente analizando esta renuncia que ya no daba para más a pesar del cuestionamiento que venía recibiendo el ministro del Interior, pero sin embargo, esta situación de fiesta COVID en la cual él mismo se cortó la yugular y no le quedó otra más que renunciar. ¿Qué opinión le merece todo este accionar de estos ministros que hoy nos representan, doctor José Antonio? No, creo que el ministro Barranzuela, más allá de su inconducta desafiante cuando no ha cumplido con las normas establecidas por el Ministerio del Interior y el gobierno, y ha realizado el fin de semana una fiesta en su propio domicilio y luego ha tratado de justificar, negar los hechos, son una cabal demostración de la falta de moral de un ministro, un funcionario público de más alto nivel que no cumple con las directivas y las normas legales que su propio ministerio dictó para todo el país. Es, la verdad, vergonzoso, pero más allá de eso, no hay que olvidar que Barranzuela es el abogado de Vladimir Cerrón, es el abogado de Bermejo, es el abogado de los dinámicos del centro, que en ningún momento perdió el vínculo con estas personas imputadas de graves delitos. Y por cierto, en el propio domicilio del señor Barranzuela estaba el señor Bermejo como parte de la reunión o como parte de la fiesta organizada en ese momento en Turco. Por lo tanto, me parece que la renuncia era inevitable y estoy convencido que va a influenciar mucho el ánimo de la representación nacional para que mañana lo más probable es que no le otorguen el voto de confianza a la señora Mirta Vázquez. ¿Usted cree, doctor, con todos estos antecedentes y posiblemente también con los hechos de otros ministros que también tienen antecedentes, como es el caso de Educación, usted cree que el Congreso de la República le va a negar el voto de confianza así ipso facto? Creo que el debate está abierto. Mañana se reanuda la sesión plenaria que se suspendió la semana pasada y me parece que los votos no le van a ser favorables a Mirta Vázquez, que además está demostrando que en momentos de crisis social, en momentos de violencia política, en Antamina, en la zona sur de Ayacucho, en Piura, en el sector agroexportador, y en vez de tomar posición por el gobierno, por el orden y la paz social, trata de justificar las acciones delictivas, porque no son protestas sociales, son acciones delictivas, claro, ¿no?, activadas por radicales, y por lo tanto no hay que olvidar, amigo periodista, que la señora Mirta Vázquez ha hecho su carrera política como abanderada de la lucha antiminera, ha sido crítica del proyecto Conga, crítica del proyecto Tía María, es parte del Frente Amplio y además fue de las pocas congresistas que no apoyó la vacancia de Martín Vizcarra. Por lo tanto, no tiene merecimientos ni políticos ni de trayectoria democrática para hacer el voto de confianza, y me permito exhortar a la representación nacional para que actúe políticamente, porque el gobierno está haciendo política, jugando ajedrez político con la oposición. Por lo tanto, ante una decisión entre el gobierno y el Congreso, me parece que el Congreso, en defensa de la libertad, debe promover el no voto de confianza o de investidura al gabinete que preside Mirta Vázquez. Ahora, este tema, esta comparación que usted hace, doctor, una cosa es la lucha social, el defender los derechos, y otra cosa es el vandalismo, tal como se ha visto, ¿no? Destruir las maquinarias, destruir totalmente los volquetes y la maquinaria pesada. Eso es un vandalismo que no tiene calificativos como para decir que es una lucha social. Entonces, esa situación complica. Tiene la tarea de poner orden en el país y no se puede justificar una reclamación que además no tiene ningún asidero, porque ayer que han firmado el acta de compromiso y que han levantado la medida de protesta en la cercanía al asentamiento minero de Antamina, lo que piden son cosas que no corresponde a la empresa minera atender, sino a las propias autoridades locales, claro, a los alcaldes, al presidente regional, pistas, veredas, carreteras,
o una posta médica son tareas que le corresponde al gobierno local, al gobierno regional. La minería paga tributos, paga además regalías, paga canon, y como se ha explicado en los últimos días, la región Ancash, la mitad de su Producto Bruto Interno se genera por el proyecto minero de Antamina. Por lo tanto, es inaceptable que un grupo de radicales de izquierda, marxistas, leninistas, quieran quebrar el orden y sobre todo impedir la actividad económica de Antamina, que se vio obligada a la empresa hace unos días a suspender sus actividades ante los hechos de violencia que ponían en riesgo la seguridad de los propios trabajadores. Doctor, ¿usted cree, ante todos estos hechos que está ocurriendo a la vista de la población, es decir, del pueblo peruano, tendría que pronunciarse el presidente o qué piensa usted al respecto? Definitivamente, el presidente no puede guardar silencio. No recuerdo ningún jefe de Estado, presidente de la República, que haya dejado de comunicarse con la prensa con frecuencia. Él da mensajes breves, no con un teleprompter al frente, pero no es capaz de tener la gallardía, el coraje y la hombría de afrontar unas preguntas de los reporteros adscritos a Palacio de Gobierno, una conferencia de prensa con la prensa nacional y la prensa extranjera. No lo hace, no tiene argumentos, guarda silencio, estiga a la prensa. Más aún, los señores periodistas están siendo maltratados, no se les permite el acceso a Palacio de Gobierno, donde siempre tuvieron un lugar para poder cumplir con su labor informativa. Ahora se les tiene en las afueras del Palacio de Gobierno, no por la Puerta de Desamparados, por el Jirón de la Unión, en la Plaza Armas. No sé qué espera el Colegio de Periodistas para reclamar un trato digno a los profesionales de la prensa nacional. Con toda esta situación, doctor José Antonio, entonces, esta cuestión de confianza que se va a dar mañana podría ser fatal para el gabinete Vázquez. Y ahora, si se trae abajo este gabinete, ¿qué va a pasar, doctor? Bueno, el escenario, de acuerdo a la Constitución, si no se le da la confianza o se censura a dos gabinetes, puede el presidente de la República disolver el Congreso. Tal vez a eso apunta este objetivo político del gobierno de Pedro Castillo, disolver el Congreso, convocar a nuevas elecciones, dar normas a través del Poder Ejecutivo con decretos de urgencia y además ir a la Asamblea Constituyente, que es el objetivo mayor. Pero sin embargo, me parece que el escenario aconseja mañana no dar el voto de confianza o de investidura al gabinete Vázquez, no, que forme un nuevo gabinete del gobierno y promover una moción de vacancia presidencial, porque hay una ausencia del presidente, hay una renuncia explícita del presidente a gobernar. El presidente va a Bolivia, se reúne con el presidente Arce, hace ofrecimientos sobre el gas, sobre el gasoducto, sobre el mar peruano, salía marítima para Bolivia, y no explica al país cuáles son las propuestas que ha desarrollado con el presidente Arce, qué ofrece él a nombre de Perú dar a Bolivia. Un presidente no puede ser un regalón, un presidente representa a la nación, al Estado, la soberanía nacional debe ser defendida. Otra cosa es la cooperación, otra cosa es lo binacional, la ayuda mutua. ¿Qué nos da Bolivia y qué ofrece el gobierno del Perú a Bolivia? La historia nacional recoge lamentables episodios sobre las relaciones peruano-bolivianas y creo que es el momento de alertar al país, ¿no?, de que se está ofreciendo dádivas, proyectos de inversión donde el Perú prácticamente es el que da y absolutamente no vamos a recibir nada. Yo exhorto al ministro de Relaciones Exteriores, no, lo emplazo al señor Maurto, al embajador Maurto, que diga al país qué es lo que ha tratado el presidente Pedro Castillo con el presidente Arce. ¿A qué acuerdos han llegado? El Perú necesita estar informado. La política exterior no puede ser una política en la sombra, no en la clandestinidad, porque se presta a una situación de irregularidad absoluta que el servicio diplomático y Torretales no debe permitir bajo ninguna razón. Cuando, por ejemplo, el presidente Pedro Castillo llamó al CELAC en México, no informó al país que se había reunido con el dictador Nicolás Maduro.
Nos enteramos porque el señor Maduro dio un anuncio a través de la cadena televisiva Telesur de Venezuela. Claro. Ocultó hechos. Y un presidente no puede ocultar hechos. En mi concepto hay una serie de razones por las que se podría plantear la vacancia presidencial por incapacidad moral en los próximos días. Entonces, doctor, las cosas están equilibradas para el día de mañana. Puede ocurrir cualquier situación que complicaría más la gobernabilidad del país, porque usted manifiesta de que si traen abajo este gabinete de Vázquez, entonces el gobierno podría también disolver el Congreso. Y ahora hay otra alternativa también de que el Congreso podría pedir la vacancia también de Pedro Castillo. Entonces, este panorama político, en vez de estabilizarse, se complica más, doctor. Bueno, acá el asunto es el siguiente. Le hemos dado la oportunidad, el país le ha dado la oportunidad al presidente para que demuestre solvencia, capacidad de gobernar, liderazgo. Con el señor Guido Bellido hemos tenido prácticamente 2 meses en la que el señor Bellido, a través de sus declaraciones temeradas, malcriadas, despectivas, displicentes, dañó y maltrató a la prensa y a muchos sectores de la opinión pública. Luego llega una señora como Mirta Vázquez, que es aparentemente una persona dócil, amable, de buen trato, buenas maneras, pero es una radical, una antiminera, que ha hecho de su carrera política, en mi concepto, casi una farsa, ¿no? Ella no ha marcado un deslinde con el senderismo, con la violencia armada o con la violencia social, y por el contrario, hace 1 o 2 días ha dicho: no hay que satanizar, no hay que exagerar, no hay que comprender la protesta ciudadana. ¿Cómo se va a comprender la protesta ciudadana bajo este tipo de acciones delictivas? O sea, quemar, incendiar, saquear, bloquear una carretera ya no linda en la protesta social, linda en acciones criminales que están tipificadas en el Código Penal. El abanderado de esa lucha del pueblo de Akia ya debía haber sido denunciado de oficio por el Ministerio Público, porque no está cumpliendo por las formas para poder encaminar una protesta ciudadana. Hay maneras de hacerlo, hay muchas formas de hacerlo, y el país lo puede entender, pero no el chantaje, la violencia, y sobre todo lo que estamos viendo, no solo en Akia, en Ancash, en el sur de Ayacucho, ¿no? Donde ha habido saqueos e incendios, además en el norte del Perú, en Piura, donde una empresa próspera que da trabajo a muchos piuranos. Claro, y la pérdida es abrumadora diariamente. Y eso sucede a pesar de que el Congreso no ha sido permisivo, no, incluso ante el duelo por la muerte de un congresista, suspendió la sesión y le ha dado varios días al gobierno, más de 1 semana, para reanudar la sesión plenaria. Y en medio de esos días, en el trance de estos días, hechos de violencia son uno tras otro, y el gobierno no se pronuncia, y Pedro Castillo no declara. ¿Dónde está Pedro Castillo? Como diría alguien, ¿dónde está el piloto? ¿Dónde está Pedro Castillo? Claro. Ahora, doctor, ¿en qué va a cambiar el aporte de las Fuerzas Armadas que están saliendo a la calle para apoyar a la Policía Nacional? ¿Esto con qué finalidad? ¿De menguar la delincuencia o simplemente un saludo más a la bandera, doctor? No, eso es una acción, una decisión política que responde más a un distractivo, ¿no? Si Lima Metropolitana y el Callao está en medio de una situación de caos, violencia por la delincuencia juvenil o la delincuencia de grupos organizados, eso ocurre también en el resto del país. Pero pregunto, ¿acaso el Ministerio del Interior ha actuado de manera preventiva y oportuna para evitar la violencia en Ayacucho, en Ancash o en Piura? No lo hace, y más bien nos distrae con el asunto de Lima Metropolitana. En Lima Metropolitana no ocurrió un hecho de violencia de la magnitud de lo que hemos observado en la última semana al interior del país. La Policía Nacional tiene una tarea en todo el territorio nacional. Mientras que esto pasaba, el ministro del Interior, incumpliendo las normas del propio gobierno, celebraba la fiesta de la canción criolla. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Claro. El señor Pedro Castillo
gana como presidente y olvida su promesa de ganar como maestro de escuela rural. Su esposa gana 19.000 soles como primera dama. Nunca antes una primera dama ha tenido sueldo. Todas las primeras damas han hecho un trabajo social de voluntariado, acompañando al jefe de Estado, acompañando a su esposo. Lo hizo Violeta Correa con Fernando Belaúnde, Pilar Nores con Alan García. La señora, ¿no?, esposa del presidente Pedro Castillo, se le ha señalado un sueldo del Estado por 19.000 soles, ¿no? El señor Castillo celebra la matiné, la fiesta infantil de su menor hija. Entonces demos el ejemplo. Señor Castillo, dé la cara, declare al país, confronte con la prensa, o no tiene capacidad para poder contestar un pliego de preguntas. Claro. Ahora, entonces queda claro esta intención y esta modalidad de sacar a las Fuerzas Armadas a la calle, doctor. Solamente es un paliativo de distraer al pueblo peruano. No hay otra alternativa, no hay otro indicativo de lo que está pasando. No, es una medida distractiva para hacer un efecto mediático, y no hay que olvidar que este gobierno es muy hábil en el manejo de los medios como psicosociales, maniobras distractivas, ¿no? Y no responde por los asuntos que son propios de su tarea: gobernar, ¿no?, dar paz social, atraer la inversión, generar empleo, ayuda social a los pobres, a los comedores populares, ayuda a las ollas comunes, ayuda a las madres que tienen que paliar el hambre de sus hijos. Ese es el trabajo de un gobierno. Y en las regiones hay recursos. Sin embargo, vemos que detienen al alcalde de Arequipa por actos de corrupción, de izquierda comunista. Al gobernador de Puno, de izquierda comunista, también está detenido, ¿no? Entonces, no es que no haya recursos en el país, hay recursos, pero los gobiernos regionales, en manos de la izquierda comunista, los han dilapidado y los han gastado en actividades totalmente improductivas y se han enriquecido en el ejercicio del poder. Si no, pregunto a la audiencia, ¿dónde está Gregorio Santos? ¿No? ¿Dónde está Goyo Santos, el gobernador de Cajamarca? Está sentenciado por 19 años de pena privativa por corrupción. Daniel Cerrón, ¿acaso no es un sentenciado por corrupción? Entonces no nos engañemos, ¿no? Creo que es el momento que el Congreso mañana asuma su labor de fiscalización, siente una posición frente al país y al gabinete, no le otorgue la confianza y de manera rápida, lo más rápida posible, se promueva una moción debidamente fundamentada para proponer al país una moción de vacancia presidencial ante la falta de responsabilidad en la tarea de gobernar que está demostrando todos los días el señor Pedro Castillo. Que esa es la posición buena, bastante importante, doctor, ver esta posición suya como analista, y esperamos tenerlo, pues, a ver, el día mañana es el viernes, justamente para ver lo que va a pasar mañana y analizar el resultado de esta cuestión de confianza y también la posición que puede tener los congresistas en el marco de toda esta situación política de crisis que se está viviendo, doctor. Le agradezco, ¿verdad?, tu participación y ¿cuál sería la recomendación final al pueblo peruano, doctor? Creo que los congresistas que tienen presencia en la sesión, más de presencia en la sesión plenaria de mañana, tienen una tarea, pero el pueblo, ¿no?, y los partidos políticos que no tienen representación en el Congreso, como el APRA, el Partido Popular Cristiano y otras fuerzas políticas, deben movilizarse para acompañar al Congreso en la defensa de la libertad, de la democracia. No es posible que seamos indiferentes, y creo que es el momento que la ciudadanía salga respetuosamente dentro del marco de la legalidad y el orden, ¿no?, salga a expresar su opinión crítica respecto al desgobierno en el que se encuentra el país en la actualidad. Doctor, con todo este caos y ya esta práctica de este gobierno, ¿usted cree que la gente se ha arrepentido tal vez de haber apoyado, de haber votado a favor de Pedro Castillo? Bueno, las últimas encuestas acreditan que los sectores de menores ingresos, los sectores populares, cada vez respaldan menos a Pedro Castillo. Ha caído la aprobación presidencial en todo el país, en el centro y la zona sur, y en los sectores de menores ingresos. Por lo tanto, creo que si el gobierno sigue así,
llegará a diciembre probablemente con una aprobación de no más del 20% e ingresará el próximo año con menos del 10% de aprobación. Si es que todavía sigue. No, por lo tanto, Claro. hay un deterioro del liderazgo de Pedro Castillo y está demostrando incapacidad incapacidad absoluta para gobernar y falta de solvencia, como lo demostró cuando fue a la OEA, cuando fue a México, estuvo en Nueva York o en los Estados Unidos ante Naciones Unidas. No tiene nivel, no tiene jerarquía, no tiene capacidad. Me parece que su único objetivo es ahora tener el goce de las bondades de Palacio de Gobierno, cuando él en su discurso del 28 de julio anunció que él no iba a despachar, ni gobernar, ni vivir en Palacio de Gobierno. ¿No? Ahora no solamente vive, sino que además realiza fiestas en su onomástico, en el onomástico de su hija, y le asigna un sueldo a su esposa de 19.000 soles. Doctor, qué bien. Sí, pues así está la cosa. Muchas gracias, doctor José Antonio Torres Iriarte, por la opinión que siempre es importante dar a los pobladores y a toda la teleaudiencia. Gracias, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias.